Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con ustedes ahora el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a leer en el versículo número 1 del segundo libro de los Reyes, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y usted puede decir amén o puede dar gloria a Dios cuando esté listo. Aprovechamos este espacio también para saludar a todos nuestros hermanos y amigos que a través de la red del internet están allí siempre pendientes de nuestros servicios. Y qué bueno es que puedan también ellos participar en estos cultos, no importando en qué lugar en qué parte del mundo se encuentren. Muchas bendiciones. Dice, hermanos, la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué dice? Pero leproso. Eso es todo, hermanos. Hemos orado, puede sentarse. Y quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, hablar sobre la necesidad que su pueblo y los hombres tienen de purificarse en la sangre de Cristo. Sabe que el día de hoy habremos de conmemorar la muerte de Cristo y su resurrección. Hoy estaremos recordando cuál es el motivo por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario, que fue para salvarnos, fue para darnos vida. Pero la palabra de Dios dice que su sangre nos limpia, su sangre nos purifica. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando yo, hermanos, leía esta historia, que creo que muchos de ustedes que son lectores de la palabra de Dios, aquellos que les gusta leer la Biblia, creo que conocen esta historia. Se nos habla, hermano, de un hombre que era general del ejército de Siria, un hombre al cual había no solamente tenido muchas victorias, sino que las características que la Biblia nos narra sobre este hombre es que era un hombre valeroso, era un hombre valiente, era un hombre de batalla, era un hombre que no tenía temor enfrentarse al enemigo. Y fíjese, el Señor les había permitido, hermano, tener muchas victorias. Sin embargo, este hombre que era, no solamente dice la palabra valeroso, sino dice valeroso en extremo. O sea, estamos hablando de un valor, hermano, extraordinario. Sin embargo, a pesar de ello, tenía un problema. Y déjeme decirle que no era un problema pequeño, sino que era un problema grande. Porque a pesar de los privilegios que él tenía, del nombre que él tenía y la admiración de todo su ejército y de toda Siria, tenía un problema, y es que era leproso. La lepra es una enfermedad que mata. Es una enfermedad que poco a poco se va comiendo los tejidos del cuerpo, los órganos, de manera que se llega el momento donde la persona muere. Hermano, cuando yo leía esto, pensaba cómo la Biblia nos enseña y nos pone de ejemplo hombres como Naamán, que representan al ser humano. El ser humano puede tener grandes privilegios, puede tener títulos y decir: yo soy general, yo soy capitán, yo soy presidente en su comunidad, aunque sea. Pero el hombre puede tener renombre y puede tener grados altos en relación a privilegios, pero si es un pecador, es leproso. Si es un pecador, ¿de qué sirve las posiciones o los privilegios que los hombres puedan tener? Necesitan ser lavados en la sangre de Cristo. Hermanos amados, cuando uno mira ejemplos como lo de este general, muy estimado y muy apreciado por su mismo rey, el mismo rey llega el momento donde le aconseja, porque aquí encontramos también ejemplificada a los verdaderos cristianos.
Y se representa, hermanos, con una joven que, por cierto, había sido cautiva. Ella estaba en cautiverio porque los sirios, óigame bien, hubieron ocasiones que pelearon en contra de Israel y tomaron ciertas tribus en cautiverio. Pues en ese cautiverio había una joven, pero era una joven que era hija de Dios, una joven que se atrevía, hermanos, a creerle a Dios, y a pesar de que estaba viviendo en una ciudad, hermano, llena de idolatría, pero se mantuvo firme. Y me imagino yo a esta joven cristiana orando por las mañanas, orando al acostarse, y cuando ella se da cuenta que su patrón, que su jefe, el general de los sirios, estaba leproso, lo que ella hace es, en lugar de decir: qué bueno, esa es la consecuencia del pecado, porque tú me agarraste y me tienes cautiva y me tienes como una sirvienta en tu casa, así que ahí está la recompensa de Dios. ¿Usted cree que esta joven actuó así? Sino que, a pesar de que vivía con el mismo enemigo, fíjese bien, o en la casa, mejor dicho, del enemigo, pero vea el amor, la misericordia, la compasión, porque el consejo de esta joven es bastante claro. Dice la palabra en el versículo número 2: y de Siria habían salido bandas armadas, habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y vea qué es lo que esta joven expresa. Le dice a la esposa de Naamán, a la señora de Naamán, y le dice: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta era una joven que tenía fe en Dios. Era una joven, hermana, que a pesar de que esa era una enfermedad terminal en esa época, y ahora en día también, pero a pesar de ello, esta muchacha tenía fe y no estaba pensando en la muerte de su jefe, sino que, por el contrario, estaba pensando cómo este hombre recibiese sanidad. De manera que cuando la señora de Naamán le hace el comentario, fíjate que nuestra muchacha, sí, la muchacha que tenemos en casa, que es medio rara, pero fíjate que me ha dicho que si tú vas en busca del Dios de ellos, si tú te vas, ella dice que en la tierra de Israel hay un profeta de Dios, hay un hombre de Dios, el cual te puede sanar. Tienes que ir, le dice, en Samaria es donde está este profeta. Y yo me imagino, hermano, aquel hombre que ya estaba desahuciado, me lo imagino con todos los criados, con todo lo que él tenía, las riquezas, las medallas que había ganado en las batallas por los combates y las guerras que había ganado. Pero todas esas medallas, me imagino yo los títulos que tenía pegados en la pared, todo eso no le servía de nada porque se iba a morir. Yo quiero que medite por un momento. Nosotros los seres humanos nos afanamos tanto por las cosas materiales y por tener un renombre, no un nombre sino un renombre, el ser reconocido, que la gente de alguna manera tenga respeto hacia nosotros. Pero lo cierto es que si no se tiene a Cristo, si no se tiene la paz de Dios, si no ha sido lavado con la sangre de Cristo, de nada sirven todos los títulos de la tierra. Y con esto yo no quiero decir que no estudies, que no te prepares. Hay que hacerlo, es necesario hacerlo. Pero lo principal en nuestra vida debe de ser que nuestras almas, que nuestras vidas estén purificadas delante de Dios, para que así, hermano, podamos reinar con Cristo. Hermanos, en esta historia, porque voy a ser breve en esta mañana, yo quiero que usted vea cuál es la actitud de este hombre. Dice la palabra de Dios que cuando el rey de Israel leyó las cartas, porque lo que hace Naamán es que envió, hermano, con unos mensajeros, envió una carta al rey de Israel pidiéndole que fuese sanado. Y dice la palabra de Dios que aún el mismo rey de Siria, o sea, el rey de Naamán, cuando Naamán le comenta lo que su esposa le había dicho, le dice: mira, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. O sea, mire, rey contra rey, o sea, rey con rey se iban a comunicar, porque era tanto el aprecio que el rey
de Siria tenía para Naamán, que él mismo le recomienda y le dice: mira, tú sabes que para tu enfermedad no hay remedio, y que pierdes con ir, hazlo. Es más, yo mismo voy a enviar cartas al rey de Israel. Y dice la palabra que salió llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido. Oiga, todas aquellas provisiones, los ofrecimientos, y todo era ¿para qué? Para recibir el favor de Dios, para recibir sanidad. Mire, el hombre, si usted se da cuenta, aquí estamos hablando de hace miles de años, pero vea cuál es el pensamiento del hombre: es querer comprar los favores de Dios. Y hasta este día hay mucha gente que así es. Usted lo oye por las emisoras de radio y dice: pacta con Dios, trae que el título de tu casa, de tu carro, y si lo traes, entonces Dios va a salvar a tu marido. Lo que pasa es que tiene que ser una ofrenda grande, porque ese es el mero diablo, dice. Y entonces como que no, va a ser muy difícil para Dios, y por eso tiene que ser una jugosa ofrenda. Vea que el ofrecimiento acá del rey era bastante, si usted se da cuenta. Era bastante. Estamos hablando, hermanos, de 10,000 talentos. No estamos hablando de un talento, de 10, de 1,000. No, estamos hablando de, fíjense bien lo que dice aquí: 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. ¿Se imagina usted? ¿Qué haría usted con 6,000 piezas de oro? Si en este tiempo la moneda está devaluada y muchas cosas van perdiendo, hermano, vamos a decir, valor. Yo quiero que piense para esta época cuál era el valor que tenía el oro. Y 10 mudadas de vestido, de ropa, pues. Hermanos, ¿les gustaría que les regalaran 3 trajes? Y a ustedes, hermana, 10 mudadas de ropa. Y que venga de Obama, del presidente. O sea, no va a ser cualquier cosa. ¿Sí o no? ¿O creen que de la Walmart se lo van a ir a comprar? No. Pero piense, el ofrecimiento realmente era algo atractivo. Y dice que tomó las cartas para el rey de Israel, que decían de esta manera: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, escribió el rey, para que lo sanes de su lepra. Ahora, a todo esto, el rey de Israel, fíjese bien, no sabía si las intenciones de este rey de Siria eran buenas, o simplemente se estaba burlando porque eran enemigos. De manera que lo que hace el rey de Israel cuando lee estas cartas es molestarse. Dice la palabra que rasgó sus vestidos, o sea, los rompió sus vestidos. Que esto era, hermano, simbolismo en aquella época, que cuando algo grave, alguna tragedia o algo, vamos a decir, demasiado grande sucedía, tenían esa costumbre de rasgarse los vestidos. Y entonces lo que sucede es que el rey dice que se rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Inmediatamente se puso a pensar: bueno, ¿y este rey qué ha pensado? ¿Acaso soy yo Dios que puedo dar la vida o se la puedo quitar a alguien? Y lo que hace es pensar, ¿no?, que aquel hombre tenía algo en contra de él. Y él decía: no, hombre, lo que está haciendo es que me está provocando, está buscando ocasión contra mí. Pero vea, cuando Eliseo oye las palabras del rey, que estaba molesto y ya estaba animándose a armar la guerra. Pero menos mal que era ¿quién? El rey de Israel. Supuestamente, oiga bien, el rey, el que estaba encargado del pueblo de Dios. Pero es ahí cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, y entonces le envía a decir algo al rey y le dice: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Que venga, está bien, y sabrá que hay un Dios, y este Dios es verdadero sobre Israel. Así que venga, que lo traigan. ¿Y sabe lo que sucede? Naamán se alegró, comenzó a prepararse. Y simplemente lo que hace es lo siguiente. Dice el versículo 9: y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y dice que se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Pero yo quiero que usted vea esa escena. Llega el gran general del ejército sirio. Y yo no sé, hermano,
realmente cuál era la condición o la casita en la que este profeta vivía. Pero se va aquel rey con su ejército, con caballos, y se para a la puerta de la casa de Eliseo. ¿Y sabe lo que hace Eliseo? No crea usted que salió para recibirle, ¿verdad? Y se le cuadró y le mostró respeto a este gran general y le dijo: oh, gran general, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? No, ni siquiera salió Eliseo. ¿Sabe qué hizo? Envió mensajeros. Envió a su siervo, porque tenía un siervo ahí que lo andaba acompañando. Dice que envió a su siervo, y este siervo le dijo, dice el profeta de Dios, que vayas al Jordán y que te sumerjas allí y te laves y te metas al Jordán por 7 veces. Ahora, yo quiero que, hermano, medite en esto. El río Jordán, no piense usted que es un río cristalino, un río de aguas cristalinas que da gusto meterse allí. No, el Jordán en esa época y hasta el día de hoy era considerado, hermano, como uno de los peores ríos en la época. ¿Cuántos son salvadoreños aquí? Levanten la mano. ¿De verdad? Gloria al Señor. ¿Conocen ustedes el río Azalguate? Ah, bueno, eso para que tenga una idea. Ahora, no sé, en México o en otros países, Guatemala, Honduras, no sé qué río pasaba ahí cerca de su colonia, de su casa, pero hay ríos que más o menos llevan el agua regular, podemos decirlo así, pero hay ríos que el agua es bien sucia. Sin embargo, en aquella época habían ríos, por ejemplo en la ciudad de Damasco o Farfar, que eran ríos, hermano, sumamente limpios y cristalinos. Ahora, estamos hablando, recuérdese, no estamos hablando con un criado, que el criado es el que necesitaba un favor. No, estamos hablando del general del ejército sirio. Un hombre de respeto, un hombre que en aquella época era, hermano, bien visto y bien respetado. ¿Y sabe qué es lo que dice el versículo número 11 cuando Eliseo envía a su mensajero y le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio? Dice: y Naamán se fue enojado. Hermanos, cuando yo leía esto pensaba en el hombre de hoy. Recuérdese que dijimos que Naamán era tipología del ser humano. El ser humano está enfermo. Y mire, puede estar sanito por fuera, pero por dentro tiene lepra. Y la lepra lo va a matar, porque la lepra en la Biblia es representación del pecado. Ahora, ¿qué sucede cuando un hijo de Dios, que es obviamente un instrumento del Señor, cuando un cristiano le dice a una persona: mira, lo que tienes que hacer es humillarte, es sumergirte en la sangre de Cristo que te lava y te limpia de todo pecado? Lo que tienes que hacer es buscar a Dios y someterte a la voluntad de Él. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando uno evangeliza? Cuando uno le habla de las buenas nuevas de salvación, cuando uno les dice que hay solución para su problema, ¿qué es lo que dicen? Se enojan con uno, le avientan la puerta. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado varias veces. Y es más, hay gente que hasta nos huye, nos tiene miedo. Ya vienen otra vez esos locos, y tanto que molestan. Y cuántas veces me han invitado que vaya el día sábado a la reunión familiar. Ya me tienen hasta aquí. Hay quienes que no quieren ni vernos, y solamente uno se identifica como cristiano, hermano, y haga de caso que como que se le está poniendo repelente, ¿verdad? Rápidamente lo rechazan a uno. No quieren estar cerca de uno, no quieren saber nada de uno, no quieren escuchar nuestras palabras. Y mire, Naamán lo que hace cuando se le dan instrucciones. Ahora, estas instrucciones no eran instrucciones que iban a ser agradables a los oídos de él. ¿Por qué? Porque él pensó que en primer lugar, como era el general, iba a salir el siervo de Dios ahí, hermano, a hacerle ¿qué? Por lo menos señales de respeto. Iba a ir y se iba a decirle: mucho gusto, mi general. No, mire, pase adelante, quiere una tacita de café. Atenderlo, ¿no? Bien. Pero no. Ni siquiera se tomó la molestia en salir, sino que envía a su sirviente. Y sale molesto Naamán, enojado.
diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará la mano y tocará en el lugar y sanará la lepra. Él esperaba, hermano, que el siervo de Dios saliera e hiciera una gran invocación a Dios, diciendo: oh Jehová, Dios de los ejércitos, Dios del cielo y de la tierra, mira a este tu siervo, a este gran general sirio, Señor, pon tu mano ahora y sánalo. Eso es lo que este hombre esperaba. Y le dice: ve a bañarte a un río sucio, y no te vas a meter una vez, y no te vas a meter 7 veces. Mire, como lo hemos visto en otras ocasiones, hay situaciones que Dios nos envía a hacer que a nuestro parecer no hay sentido. ¿Qué sentido tenía? De igual manera, cuando Jesús utilizó saliva y tierra para sanar a aquel ciego, no había lógica, no había sentido. Y ahora envían a este, fíjense bien, a que se bañe en ese río. Y él dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Se ha dicho de otra manera: ¿y por qué no me mandó a uno de esos ríos que son limpios? ¿Acaso no puedo recibir sanidad también? Sino que a un río sucio. Más que ya estoy todo arruinado, la carne se me está pudriendo, me estoy muriendo. Y yo no sé si él pensó: voy a agarrar bacterias, me voy a enfermar más. A un río sucio me está enviando. Debería enviarme a los ríos más limpios para que esa agüita limpia sane mi carnita. Pero no. Pero ve acá, hermanos, ¿de quién recibe el consejo? De los criados. Dice que los criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, jefe, si el profeta te mandara alguna cosa diciendo: haz esto, ¿acaso te están pidiendo gran cosa? Y si te pidiera él una cosa mayor, porque mira, lo que te está pidiendo es algo simple: que te vayas a bañar. ¿Y qué te cuesta bañarte 7 veces? Si te pidiese una cosa mayor, ¿acaso tú no lo harías con el fin de quedar sano de tu enfermedad? Y fíjense que aquel hombre comienza a reflexionar y a regañadientas, pero se fue. Y dice que descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme la palabra de aquel varón de Dios le había dicho. Y dice que la carne se le volvió como la carne de un niño. Amados hermanos, ese es el poder de Dios. Y aunque el hombre a veces no le guste cuáles son las instrucciones que Dios da, porque una de las instrucciones que el Señor le da cuando Dios nos llama para que nos arrepintamos es que nos congreguemos. ¿Y a quienes les gusta congregarse? Miren, hay hermanitos que solo son excusas y buscan cualquier pretexto para no congregarse. No vinieron esta mañana, por supuesto, porque ya les dije, ellos buscan excusas. Usted no buscó excusa para venir esta mañana, ¿verdad, hermano? Aleluya. Pero hay cosas que no nos van a gustar. ¿A qué le estaban diciendo? Vete al río, al Jordán, al río sucio, y métete. Hay instrucciones a veces de parte de Dios que no van a ser agradables a nuestros oídos. Sin embargo, nosotros, usted y yo, debemos de obedecer a la palabra de Dios. El punto es, hermano, que cuando uno ve esta escena, como dije, Naamán representa al ser humano. Aquella joven representa al cristiano, al buen cristiano, al hijo de Dios, que no se deja llevar solamente por las cuestiones que están a su alrededor y que son visibles, sino que tienen fe y creen en Dios y conocen la clase de Dios que tiene. Mire, porque si esta joven no hubiese sabido la clase de Dios que ella tenía, ¿para qué hubiese mandado, hermano, a este general a que fuera y hablara con el profeta de Dios? Pero ella sabía perfectamente quién era su Dios y quiénes eran los siervos que Dios tenía, que tenían, hermano, la autoridad y el poder de Dios para sanar. Mis hermanos, pero cuando hablamos del agua, sabe que el agua representa a Cristo. Él dijo: yo soy el agua de vida, y el que tome de esta agua jamás volverá a tener sed. Eso es lo que dice. Entonces, hablar del agua, estamos hablando que Jesús es el agua de vida. Hablar del agua, estamos hablando que el agua sirve, hermano, para varias cosas, pero 2 cosas muy importantes: es para saciar la sed, y el agua sirve para limpiar. ¿Sí o no? El hombre en su alma está sediento, tiene sed, y anda buscando y toma de cisternas estancadas, toma agua de ríos sucios que en lugar de ayudarle lo que hacen es enfermarle más.
pero no se va, hermano, a la fuente de agua que se llama Cristo. Pero yo quiero decirle que aquí está esa fuente de agua viva que se llama Cristo para limpiarle de todo pecado. Cuando nosotros nos sumergimos, hermano, en el río de Dios, cuando nosotros nos sometemos a la obediencia, es cuando la gloria de Dios comienza a manifestarse. Amados hermanos, para resumirle esta historia, porque le dije que voy a ser breve. Cuando este hombre recibe esta sanidad, hermano, era tan grande el agradecimiento que había en su corazón que él quiso de alguna manera premiar, recompensar con cosas materiales al profeta de Dios. Si usted sigue leyendo, mi amado hermano, usted se va a dar cuenta que dice el versículo número 15: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Quería, hermano, con cuestiones materiales, recompensar por aquel favor que había recibido de parte de Dios. Pero vea la respuesta de este siervo, de este varón de Dios. Dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Igual a los profetas de hoy, ¿verdad, hermanos? Igualitos. Y dice que le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. No quiso. Hermanos, es que la obra de Dios no se hace por dinero. Cuando uno sana hermano, ora y las personas son sanadas, uno no está pidiendo: a ver, hermanito, sí, mire, voy a orar por usted y Dios lo va a sanar. A ver, pero ¿cuánto? ¿Con cuánto va a colaborar, hermano? Eso no es el obrar de Dios. Usted lo está viendo en la palabra. Dios no es así. Claro, al Señor le gusta que tengamos un corazón, hermano, de agradecimiento. El Señor nos habla acerca de la ofrenda, que eso sale del corazón por gratitud, en agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho. Pero Dios no es de aquellos que te está diciendo: a ver, primero, ¿qué me vas a dar? Negociemos. Yo te sano, pero primero quiero saber qué pasó, ¿qué me vas a dar? Note, hermano, todas las cosas que suceden acá. Esta historia es muy linda. Pero cuando Naamán le dice: te ruego pues que de esta tierra no dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses sino Jehová. Mire, una conversión genuina. El nombre de Dios fue exaltado. Aquel hombre, recuérdese, los sirios eran idólatras, tenían varios dioses. El mismo rey de este general de Naamán, hermano, tenía sus dioses, y el general tenía que acompañarlo. De manera que este era idólatra. Pero cuando sucedió esto, se da cuenta y dijo: ahora sé que el único Dios verdadero está aquí en Israel. Y Él es el único Dios en toda la tierra, y no hay otro como Él. ¿Por qué? Porque yo no sé si Él ya había ido a los brujos a saber cuántas veces le había dado ofrenda a sus dioses, pero sus dioses no habían podido hacer absolutamente nada. Porque los dioses, hermano, de la tierra, los dioses que los hombres fabrican, son de madera, son de yeso, son de palo. Pero al Dios que nosotros adoramos, aunque no le tenemos acá con una figura, una fotografía, una escultura, hermano, porque no la necesitamos, sabe que Él vive en el corazón de aquellos que le buscan. Por eso no lo necesitamos incluso ni andar colgado, porque lo tenemos en el corazón. Y es así como usted va a ver el final de esta historia, que comienza con un hombre leproso, pero termina con un hombre leproso. ¿Cómo es eso? Estamos hablando de sanidad, sí. Pero vea, el siervo que tenía Eliseo, este siervo andaba en otra visión. Este siervo era codicioso. Y sabe que cuando él oye los ofrecimientos del general, aquel hombre le dice: oiga, mi profeta, mi siervo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no agarra usted lo que le estaban ofreciendo? No lo desprecie, que no ve que lo va a hacer sentir mal al general. Dice en el versículo número 20: entonces Giesi, así se llamaba, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído.
Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Digo, ya que tú no quisiste, mi amado profeta, yo sí quiero, digo. ¿Y sabe qué es lo que hace? No era broma. Mire, si lo estaba allí hablando delante del Señor. Vive Jehová, que correré, decía. Y dice que lo siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le preguntó: ¿qué pasó, varón? ¿Todo va bien? Y él le dijo: sí, todo está bien, mi señor. Lo que pasa es de que mi señor me envía. Mentiroso. Eliseo no lo había enviado. Él solito se había ido. Pero mire lo que dice: mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Oiga, aparentemente no estaba pidiendo para él, sino que estaba pidiendo para los hijos de 2 profetas. Pero eso no era cierto igual. Entonces le dice: Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y dice que se los dio, hermanos, a todos los 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y dice, y lo puso todo a cuenta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así dice que llegó a un lugar secreto. Y dice que él tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. ¿Se da cuenta? No eran para aquellos 2 hijos del profeta, sino que era para él. Pero vea la mentira. Número 1 le dice: mi siervo me envía. Sepa, hermano, que si hay algo que Dios abomina, es la mentira, es el engaño. ¿Sabe por qué? Porque el padre de todo engaño y de toda mentira se llama Satanás. El detalle es que cuando Eliseo se da cuenta, porque mire, el Señor siempre le revela a sus verdaderos hijos, el Señor les revela la verdad. Y a veces la gente dice: pero ¿quién le contó al pastor? El Espíritu Santo nos dice, hermano. Pero si es que esto nadie lo sabía, ¿y cómo es que está describiendo mi vida? Sí, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe y por eso te está hablando. Pero vea lo que sucede, y con esto voy a finalizar. Él entonces le dijo, hablando de Eliseo, o vamos a leer desde el versículo número 25, dice: y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira. ¿Sabe que hay personas que son expertas en la mentira? Y lo peor es que uno les cree. Hermano, ¿seguro que usted no ha hecho tal cosa? Hermano, por favor, yo me ofende lo que me está diciendo. Yo no soy capaz de eso. ¿Qué pasó, hermano? Y así estaba mire. Yo no he salido a ninguna parte. Aquí he estado tranquilo, quietecito. He estado yo aquí en mi casa. Mira, a ninguna parte he ido yo. Y él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, le pregunta. Por tanto, ¿sabes una cosa, Giezi? Por andar de mentiroso, la lepra que tenía Naamán, esa se te va a pasar a ti. Mire, dice el versículo 27: por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de el leproso, blanco como la nieve, infestado totalmente de lepra. Qué lección, hermano. Capítulo número 5 de Segunda de Reyes. La sanidad, el favor, la misericordia, la salvación de Dios, nada de eso se compra con dinero. Es gratis. ¿Sabe por qué? Porque el precio fue pagado y fue a través de la sangre de Cristo. Así que, amada iglesia de Cristo, mi amado amigo, si hoy tú quieres ser limpio de la lepra del pecado, quiero decirte que aquí está el Señor para limpiarte. Aquí está el Señor. Ahora, amado hermano, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Debemos
de tener fe, debemos de tener el comportamiento que tuvo aquella joven, aquella muchacha. Debemos de tener el comportamiento que tuvo el varón de Dios, el profeta de Dios, Eliseo, que no se vendió por dinero, ni hacía las cosas por dinero, sino las hacía en obediencia y en amor hacia nuestro Dios. Por lo tanto, yo quiero en este momento, hermano, que usted incline sus rostros. Vamos a orar a Dios. Usted mejor que nadie sabe cómo se encuentra. Queremos orar por usted. Llámenos al 704-502-4444. 704-502-4444. Iglesia El Siloé le invita a asistir a sus siguientes servicios. Martes de oración a partir de las 7 de la noche. Viernes, estudio bíblico y doctrina a partir de las 7:30 de la noche. Sábado, acompáñenos en nuestras reuniones familiares. Domingo a partir de las 11 de la mañana, culto evangelístico. Iglesia El Siloé está ubicada en 5006 Albemarle Road, Charlotte, Carolina del Norte, 28205. Le esperamos.